Este video forma parte de una serie que conforma el curso de cálculo diferencial y quiero señalar que no es un video tutorial, sino un video de apoyo para dicho curso. En este video hablaré acerca de algunos teoremas sobre continuidad. Es verdad que ya en otros videos, en otro video he hablado sobre algunos teoremas, pero en este caso son teoremas de relevancia para el tema de continuidad de este curso de cálculo diferencial. El primer teorema es el teorema del valor intermedio y lo que nos dice es que si tenemos una función que está definida en a, b, en el intervalo cerrado a, b, y tomamos un número w que esté entre f de a y f de b, tenemos que si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe al menos un número c en el intervalo abierto en este caso, tal que f de c es igual a w. Coloco estos dos esquemas para que podamos analizar lo que dice y lo que no dice nuestro teorema del valor intermedio. Y voy a comenzar con el esquema de la izquierda. Vamos a pensar en un intervalo, en el intervalo a, b, y supongamos que aquí está, a, b. Entonces, ¿quién sería f de a? Pues f de a, si yo tomo este valor, pues estaría por aquí. Este es f de a. ¿Quién sería f de b? Pues f de b sería este valor de aquí. Ahí está, f de b. Lo que el teorema nos dice es que si yo tengo una w que está entre f de a y f de b, donde claramente esta función que estoy colocando es continua en el intervalo a, b, aquí voy a poner la a y aquí voy a poner la b, entonces w puede estar en cualquiera de estos puntos. Digamos que está por aquí. Lo que me dice es que yo voy a encontrar una c entre a y b, de tal manera que f de c es igual a w. Pues bueno, bastaría con que yo haga el proceso inverso, es decir, que tome que busque el valor en la variable independiente, tal que al momento de ser evaluado en la función f, pues me dé esta w. Y no importa dónde tome yo la w, siempre voy a ser capaz de encontrar esa letra c, porque la función es continua. Sin importar dónde tome yo la w, con que esté en ese intervalo, pues lo que yo voy a encontrar es precisamente esto que comento, un valor c en ese intervalo, en el interior del intervalo a, b, de tal suerte que f de c es igual a w. Voy a pasar a este otro esquema. Lo que nos dice es en un sentido, entonces existe al menos un número c entre a y b, tal que f de c es igual a w, lo cual no significa que si yo, por ejemplo, aquí pongo mi intervalo, voy a cerrarlo un poco más, si yo pongo aquí mi intervalo a, b, aquí está la a, aquí está la b, y yo tomo cualquier w, yo voy a encontrar una c que cumpla con que esa c está entre a y b. Aunque se cumple eso, lo que el teorema me dice es que no basta con que yo para cualquier w encuentre una c en el interior del intervalo, sino que lo que yo necesito, porque claro, f de a y f de b me faltó marcarlo, f de a estaría aquí y f de b estaría por aquí, ¿no? Entonces, lo que yo necesito, lo que yo estaría diciendo aquí, es que puedo encontrar para cualquier w que está en este intervalo, puedo encontrar una c que me dé f de c igual a w. El teorema no me da un sí solo sí, me da un entonces, porque eso no garantiza que mi función sea continua, tal como aparece en el esquema, donde esa función pues tiene una discontinuidad de salto vertical, ya que cuando yo miro
estos dos puntos, pues hay una separación, ¿no? No hay una continuidad. Entonces tenemos que ser muy claros al momento de leer el teorema en que no me da un sí y solo sí. Pues bien, este es el primer teorema. Es un teorema importante llamado el teorema del valor intermedio. El siguiente teorema se parece mucho. Me dice que si f es continua en el intervalo cerrado a, b y f de a es menor que 0, pero f de b es mayor que 0, entonces existe algún x en a, b tal que f de x es igual a 0. Bien, ¿por qué se parecen? ¿Por qué digo que estos dos teoremas se parecen? Pues veamos que si yo digo que w es igual a 0, este teorema es exactamente el mismo que el teorema del valor intermedio, porque el teorema del valor intermedio lo que me decía es que yo tengo un valor que está entre las imágenes de A y de B, o sea, entre f de A y f de B, y que existe algún c en el intervalo cerrado, tal que f de c es igual a 0, estamos renombrando esa c por x, y lo que me dice es precisamente que si yo tengo que f de A es menor que 0, digamos que aquí está A, y f de B es mayor que 0, aquí yo tengo f de B y ahí está B, entonces va a existir un valor en ese intervalo de tal manera que ese valor evaluado en la función me va a dar precisamente 0. Desde otro punto de vista, lo que esto nos está diciendo es que si una función es continua y pasa de los negativos a los positivos, entonces forzosamente tiene una raíz en ese intervalo. Aquí está la importancia de este teorema. Vamos a ver algún par de aplicaciones. Yo tengo que todo polinomio, toda función polinomial es continua, eso ya lo hemos visto porque admite sustitución, etcétera, etcétera. En un video anterior hablé acerca de cómo los polinomios son continuos en todos los números reales. Entonces yo tengo dos posibilidades con mis polinomios, que sean de grado par o que sean de grado impar. Un polinomio de grado par, la característica que nosotros ya analizamos en videos anteriores del primer parcial, es que si cuando x tiende a menos infinito, la función se va a ir a infinito o bien a menos infinito, y cuando x tiende a infinito, la función va a tener la misma tendencia. Es decir, si se fue a infinito, pues se va a ir también a infinito, y si se fue a menos infinito, se va a ir a menos infinito. Entonces, lo que nos obliga es o bien a que no tenga ninguna raíz, por ejemplo, podría tener este comportamiento y no tener ninguna raíz, o bien nosotros podríamos tener raíces de multiplicidad 2, raíces de multiplicidad 1, raíces de multiplicidad 3. Y si yo quiero que se vaya al mismo infinito, pues lo que yo necesito es que forzosamente tenga una cantidad par de raíces reales. En este caso yo tendría aquí 2, es una raíz de multiplicidad 2, y una son 3, y 3 son 6, y una 7, y una 8. No sé si este polinomio necesariamente es de grado 8 porque podría tener alguna raíz compleja, es decir, no podríamos nosotros garantizar a partir de lo que tenemos ahí el grado del polinomio, pero sí podríamos decir que tiene 8 raíces reales, que eso es un rasgo distintivo, debe de tener una cantidad par de raíces reales. En cambio, un polinomio de grado impar, pues sabemos que se va a ir a menos infinito y a infinito respectivamente. Si aquí se va a infinito cuando x tiende a menos infinito, cuando x tienda a infinito, la función se va a ir a menos infinito y viceversa. Entonces, esta función puede tener tantas curvas como se quiera en los positivos,
pero para que pueda pasar al otro lado, forzosamente va a necesitar al menos una raíz real. Puede tener 3, puede tener 5, puede tener una cantidad impar de raíces, pero no puede tener una cantidad par, porque ya vimos que si tiene una cantidad par, la tendencia sería al mismo infinito. Bueno, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo que un polinomio de grado par puede tener 0 raíces reales o va a tener una cantidad par de raíces reales. Un polinomio de grado impar va a tener por lo menos una raíz real. No puede no tener raíces reales, porque si no tuviera raíces reales, entonces no podría tener este paso de los positivos a los negativos. Ahí es donde está una de las ejemplificaciones de uso de este teorema, que es, podríamos llamarle un corolario del teorema de los valores intermedios. Aunque también podríamos pensar en el teorema de los valores intermedios como una generalización de este teorema que acabamos de presentar. Entonces, en resumen, este teorema lo que nos está diciendo es que toda función continua que en un intervalo pasa de los positivos a los negativos, forzosamente ahí tiene una raíz. Otro teorema. Quedamos que eran 3 teoremas fuertes, sin contar el teorema del valor intermedio, me quedan 2 teoremas por presentar. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces f está acotada superiormente. Es decir, existe un valor de n tal que f de x es menor que n para toda x en el intervalo cerrado. Vamos a ver, por ejemplo, yo pongo mi intervalo en aquí, en a, b. Aquí está a, aquí está b. Y entonces lo que yo tengo es que si yo coloco una n por aquí, yo me fijo que todos los valores que están aquí como imágenes de estos elementos que quedan en el interior de ese intervalo, cualquiera de esos elementos, su imagen va a ser menor que n, incluido este elemento, por ejemplo, que es el punto más alto. Eso significa que esté acotada superiormente. Vamos a ver dónde no estaría. Por ejemplo, si yo tomo en consideración la gráfica de 1 sobre x y ahora me fijo en el intervalo de menos 3 a 3, bueno, la función no es continua. Por lo tanto, yo encuentro un valor, en este caso x igual a 0, de tal suerte que su imagen tiende a infinito, es mayor que cualquier n que yo dé. Yo doy esta n, pues el valor va a ser más grande. Es decir, si una función no es continua, es probable que no esté acotada superiormente. Hay funciones que están acotadas superiormente y que no son continuas, pero eso no es lo que nos está diciendo el teorema. El teorema lo que nos está diciendo es que en ese intervalo, si es continua, entonces está acotada superiormente. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo la clásica gráfica donde tenemos este hueco aquí que ya hemos visto con una discontinuidad removible, y ahora yo tomo este intervalo que incluye la discontinuidad. Bueno, pues la función está acotada superiormente por alguna n, pero eso no garantiza que la función sea continua, ¿vale? Ya vimos que hay diferentes tipos de discontinuidad y en este caso el tipo de discontinuidad que nos sirve para ejemplificar que la gráfica no va a estar acotada es precisamente aquella que nos arroja asíntotas verticales. Último teorema. Si f es continua en a, b, entonces existe una y en ese intervalo cerrado, tal que f de y es mayor que f de x para toda x en el intervalo a, b. Al igual que en el teorema anterior, voy a tomar ese mismo intervalo y quiero aquí hacer notar que no son idénticos los teoremas, ¿no? Porque en el otro teorema me admitía valores que no estuvieran evaluados en la función en ese intervalo
Y fíjense que aquí la y la está planteando dentro del intervalo. Lo que está diciendo es que existe el valor más grande, el máximo para la función, ¿vale? Que en este caso sería este de aquí. Yo tendría que y es igual a 0 y que esa y no dice que sea única, puede haber más. Esa y lo que me está diciendo es que cualquier x que yo tome, f de x eh, va a ser menor que f de y, ¿no? Para cualquier x que yo tome, su valor, su imagen va a ser menor que f de y. Y alguien diría, sí, pero aquí yo tengo este valor, vamos a llamar este el punto C, y tengo la imagen de f de c que es más grande que f de y. Sí, pero veamos que lo que me dice es que para toda x en ese mismo intervalo, yo tendría justo esa relación. Es decir, si yo tomara ahora el intervalo de a, c, que también ahí es continua, pues precisamente f de c sería el valor más grande. Y fíjense cómo si lo permite, porque ese dato que estamos considerando está en el intervalo cerrado. No tiene por qué estar en el interior, sino puede ser uno de los extremos. Y nuevamente aquí la gráfica de 1 sobre x nos sirve para decir que no existe el elemento más grande, y eso es porque hay una discontinuidad de tipo asíntota vertical. E insisto en que la discontinuidad eh, no siempre obliga a que no exista tal valor f de y mayor que todo f de x, sino al revés. El hecho de que la función sea continua obliga a que exista dicho valor. El teorema anterior y este teorema no solamente me sirve para decir que está acotada superiormente, sino también que está acotada inferiormente. Y no solamente me dice que tiene un máximo, sino también puede tener, más bien va a tener un mínimo. Estos son los teoremas más importantes sobre continuidad, y las demostraciones no son triviales, por lo tanto se puede revisar, por ejemplo, en el libro de Spivak, pero no son motivo de este video. Con este video cierro la parte de continuidad para posteriormente trabajar cuestiones derivadas y sus aplicaciones.